Gloria a Dios, que Dios bendiga a todos, hermanos, en esta preciosa hora. No dudamos que la bendición de Dios se va ampliando cada momento. Según el desarrollo del culto, la bendición del Señor se va haciendo más grande en nuestras vidas. Tal es que nosotros empezamos dándole a Dios alabanza y nuestra ofrenda, algunos hermanos con sus diezmos que son fieles. Ahora Dios nos va a dar. Dios no nos da de acuerdo a lo que nosotros damos, Él da abundantemente, dice la palabra. Lo que nosotros damos está medido, la bendición de Dios no está medida. Lo que nosotros damos se puede cuantificar, lo que Dios da no se puede, hermanos, contar. ¿Sabe qué dijeron grandes hombres y mujeres de Dios? Grandes cosas ha hecho el Todopoderoso con nosotros. Eso que podemos respirar así normalmente, eso tiene un precio carísimo. Hay personas, hermanos, que ahorita están conectadas a un ventilador en un centro privado, pagando miles de dólares diariamente y con pocas posibilidades de vivir. Mientras que nosotros podemos llevar el aire a nuestros pulmones y los sacamos y respiramos y nos podemos sentar, nos podemos parar, algunos hasta podemos dar una carrerita, aunque estemos 8 días después ahí en cama, ¿verdad? Pero tenemos esa bendición, tenemos ese privilegio. Con el hecho de estar acá, da a entender de que Dios nos ha dado fuerza. Y eso, hermanos, eso se lo debemos al Señor. Y por eso nosotros estamos muy contentos, muy felices con Él en esta preciosa mañana. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, vamos a buscar el capítulo 9. Vamos a ver los versículos 35 hasta el 38. Mateo 9, 35. Nuestro tema se llama actividad y misión de Jesús. ¿Cuáles eran las actividades de Jesús y cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 9:35. Gloria al nombre del Señor. Como buenos soldados, creo ya tenemos ahí listo nuestro texto. Dice esta palabra, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y bajo el poder del Espíritu Santo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Qué bonita esta palabra, hermanos. Cómo refresca nuestra alma. Y con solo leerla así, nosotros sabemos que nos deja una tremenda enseñanza. Pues una congregación como la que tenemos esta mañana no debe de venir en vano a este lugar. Tenemos que aprovechar este lugar acá. Sí, yo sé que quehaceres hay tantísimo en la casa, hermanos, pero hemos escogido la mejor parte nosotros. Esta partecita que hemos hecho, que estamos haciendo, nadie nos la va a quitar. Le dijo Jesús a aquella mujer llamada Marta: lo que María ha escogido, nadie se lo va a quitar. Un día ya no nos podremos congregar porque quizás tenemos que irnos de esta tierra, ya sea que el Señor venga a llevar masivamente a su iglesia o nos toque que viajar al cementerio este cuerpo y el alma a la presencia del Señor. Pero los que hemos sido, hermanos, bastante fieles en servir al Señor, congregarlos y todo, vamos a ir con esa satisfacción maravillosa que cuando nosotros pudimos, hicimos lo que teníamos que hacer. Eso es grande. ¿De quién aprendemos eso? Lo aprendemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, hermanos, es un personaje que cuando estaba en esta tierra fue un personaje súper activo. Activo. El Señor no ocupaba de que le anduvieran invitando a ir a la sinagoga.
Mira, vamos, fíjate que va a estar bonito, fíjate que va a predicar el principal de la sinagoga, fíjate que va a haber esto y lo otro. Él no necesitaba eso. Él estaba pendiente con el servicio. Le dijo en una ocasión a su mamá y a su papá: a mí me es necesario estar en los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre. Y cuando vemos la actividad y la misión de Jesús, en primer lugar vemos la entrega de Jesús. Miremos cómo el Señor estaba entregado el 100% a una obra netamente espiritual. Porque Jesús, hermanos, vino a hacer una obra completamente espiritual. El versículo 35, el primero que leíamos, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Eso le llama una entrega completa a la obra, al servicio de la obra de su Padre. Algunos quisieron, hermanos, enmendarle la agenda al Señor y sacarlo de esa senda de lo espiritual, y querían meterlo a cuestiones materiales. ¿Se recuerda de un hombre cuando le dice: ve a mi casa y dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia? Ellos estaban peleando herencia, estaban en eso, en pleitos. ¿Sabe qué le dijo el Señor? ¿Y quién me ha puesto a mí? Le dice: por juez o por partidor de bienes. Y que lo reprendió. Le digo: ¿quién me ha puesto a mí para andar repartiendo bienes? Ese trabajo es de ustedes. Y ese trabajo es material. El tiempo que yo tengo, le está diciendo el Señor, está consagrado al servicio de la obra de mi Padre. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Esa es una actividad excelente. Se dice, hermanos, que el estado de Israel tiene 7 provincias, como quien dijéramos departamentos. Está Iturea, Galilea, Decápolis, Samaria, Judea, Perea, Idumea. Y dice el texto: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Eso es una actividad de él. Hermano, sí, para muchos hermanos ya se nos es como algo pesado venir al culto, porque dice que estoy, hermano, a 3 kilómetros de distancia del templo. Demasiado. Bueno, yo la voy con los hermanos ancianos, ¿verdad? Y con los hermanos que están enfermos. Pero una gente alentada. 3 kilómetros. Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas. Todas esas provincias que he mencionado se las recorría el Señor. Y la Biblia no habla del papamóvil de Jesús, que andaba con un carro como el que usa el Papa, ¿verdad?, que cuesta millones de dólares, ¿verdad?, que está a la disposición. No, a duras penas menciona que en una ocasión, hermanos, se montó en un burro. Y un asno, no cree usted que tiene 4 o 5 velocidad. No, en primera. 3 kilómetros por hora, señores. Y para llegar al Chaparro se ocupa 1 hora. Y así se movilizó el Señor. Ese es el medio, algunas veces el barco, que eran los medios que habían en ese tiempo. Pero la mayoría de veces el Señor lo hacía, hermano, recorriendo. Me suena que gastó muchos pares de zapatos, porque andaba con zapatos. Y la Biblia dice que andaba a zapatos. ¿Lo han hallado ustedes? ¿Sí? Juan el Bautista dijo eso: yo no soy digno ni desatar, dice, las sandalias. Nomás que eran sandalias las que usaba. Hermanos, pero se movía de un lado a otro. Recorrer da a entender que iba, hermanos, y de ahí se iba a otra ciudad, y ahí se iba a otra ciudad. Pero no solo a las ciudades iba, dice la palabra. Hay un detalle bien bonito acá. Dice que recorría las ciudades y las aldeas. Aquí hay un detalle. ¿Cuáles son las aldeas? Los cantones para nosotros. Los caseríos. Cantones, en otros países no se le llama cantón, sino que se le llama aldea.
Parece que Honduras no son cantones, sino que son aldeas. ¿Y sabe cuál es lo bonito de esto? Bueno, lo bonito es, y usted dirá, ¿cuál es lo bonito de eso? Dice primero que recorría las ciudades, porque hay predicadores que solo son de ciudades. Y que la ciudad también sea grande, ¿verdad? Como quien dice, una gran metrópoli. Si le invitan a hacer una campaña, mire, hay estadio, dice. En ese pueblo, en esa ciudad, ¿cree que se pueden reunir 10,000 personas? Híjole, ya para reunir 10,000 personas, hermano, ya es un movimiento de peso grande. Pero el Señor predicaba en las ciudades, pero también se iba a las aldeas. Se iba a los rinconcitos, a los caseríos, a los lugares desposeídos, donde no había luz eléctrica, donde no había señal de teléfono, donde no había internet, donde no había entrada de vehículo. Se iba, hermanos, a las aldeas donde no habían grandes tiendas, grandes almacenes. Se iba a las aldeas donde no habían lujos de casa. Se iba a las aldeas donde no habían tremendos templos, donde estaban las zonas marginales, las zonas de hermanos, las personas, ¿cómo se llama?, más pobres. Y eso es lo bonito, que no seleccionaba los lugares donde iba. ¿Verdad que la Biblia habla de que iba a la aldea de Betania? Eso es, ahí está comprobado. En otras palabras, Jesús, hermano, llega a donde está la necesidad. Vea que llegó a donde usted. Llegó a donde mí. Hermano, donde estaba la necesidad. Él llega, no dice vengan, sino Él vino. Ahora Él está llamando que la gente venga. ¿Y sabe por qué llama que la gente venga? Porque Él ya vino. Y Él ya vino a donde estaba la persona. Él ya vino donde estaba la necesidad. Cuando Jesús vino a este mundo, vino a nosotros. Vino a la raza humana. Y no solamente vino como un extraterrestre o como con una figura angelical, porque los ángeles se forman un cuerpo así de inmediato. Él vino y tomó forma, dice la Biblia. Se hizo hombre. Vino y se hizo hombre. Hermanos, teniendo la naturaleza misma del ser humano. Humano el 100%, y vino y se acercó a nosotros, vino a las aldeas. Nosotros vivimos en cantones y gloria a Dios por eso, pero el Señor vino en su momento a nuestras vidas, nos alcanzó con su gracia y con su misericordia. Cuando nos llegó el mensaje del Evangelio, el Señor está llegando a través de esta palabra maravillosa, entregado completamente. Ahora, de aquí debemos de aprender, hermano. Recorría Jesús. Nosotros los cristianos tenemos a un gran líder a quien imitar. ¿A quién imitar? Puede ser que a veces haya carro, a veces no haya carro. Pero nos vamos a perder una bendición nosotros estando un poco accesible y teniendo posibilidades. Ya dije, hay hermanos que si no pueden, hermanos, a pie no pueden. Y hay otros que aunque fuera en carro no pueden estar acá porque las invalideces que tienen les prohíben. Pero cuando nosotros tenemos la bendición, recordemos, nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, no tuvo las comodidades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una bendición, un templo bastante accesible, reuniones de células ahí al pie de la casa, ahí cerquitita. Tenemos esa oportunidad y tenemos esa bendición. Y si no lo hubiesen, bueno, los hermanos primitivos de esta zona nos cuentan, hermano, hasta dónde iban ellos. Y usted ya se ha sentado a pensar, bueno, hombre, ¿y si siempre nos tocara que ir a Toriles? Y que no hubieran carreteras y no hubiesen carros, porque ahora puede ir largo uno. Pero en ese tiempo, hermanos, todo era a pie. Y no había un culto en el día, todos los cultos eran de noche. Empezaban a las 7. La gran pregunta es, que se haga usted y me hago yo, fuera cristiano yo, si en estos tiempos se estuviera dando eso, que hay que ir hasta allá. Hermanos, llevar un parcito de zapatos estrenándolos es venir con grandes llagas de regreso, porque el zapato cuando lo anda estrenando uno, es que hay que amansarlo. Pienso, hermano, ¿cree que tuviéramos congregaciones como las que tenemos hoy? Yo creo que no. Creo que no, porque ahora las mismas comodidades nos hacen las incomodidades también. Y nos volvemos, hermano, bastante más atenidos, ¿verdad?
más ha tenido. Pero nuestro Señor Jesucristo sí dedicó el tiempo y recorría de un punto a otro. La gente se extrañaba porque decía, hombre, el Señor lo vi yo allá por Corinto ayer y mire, ahora está en Bolívar. El Señor lo vi en Bolívar, mire, ahora está allá en un pueblito que le llaman Santa Elena, de la zona de Usulután. Y luego decía, Señor, lo vi en Santa Elena, ahora lo veo acá en un pueblo del occidente, hermanos, allá por el lado de Sonsonate. Recorría las ciudades y las aldeas. Y no andaba a guardaespaldas, hermano. No, vea que se iba a ser de 4 hombres ahí, matones, que anduvieran con él. Andaba él solo. Bendito el nombre del Señor. Andaba él solo. Él es Dios, Él es todopoderoso. Y caminaba. Y aquí se ve, hermanos, que el Señor, porque alguien decía, no, hermano, es que él tenía el poder de irse de aquí de Santa Rosa y en 2 segundos estar allá en las fronteras de Guatemala. No, cuando andaba en ese cuerpo no hacía eso. No, es que tenía que caminar pasos de a metro. Era caminar. Porque hasta después que resucitó, es que el Señor ya tenía un cuerpo glorificado y podía moverse invisiblemente de un punto a otro. Pero antes de resucitar, el Señor se movía normalmente así como nos movemos nosotros. Es decir, sudaba. Imagínense a Jesús, hermanos, descansando debajo de un árbol. Imaginemos a Jesús al pie de un pozo con sed, después de haber caminado todo un mediodía, y llegó, dice la Biblia, al pozo de Jacob, y llegó con sed. Eso no eran bromas que le dijo a la samaritana, mujer, dame agua. Es que llevaba sed, normalmente igual que nosotros, que no le dio agua a la mujer samaritana ligero, sino que entró a pláticas ahí. Pero él le dijo, mujer, dame agua, porque tengo sed. Eso es producto, hermanos, de una actividad de recorrer de un lado a otro. Esa es una entrega de Jesús maravilloso. Lo segundo que vemos, la misión de Jesús. Versículo mismo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Aquí está lo que hacía. Enseñando en las sinagogas de ellos, y no solamente de eso, y predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esa es una misión que traía. La misión de Jesús no es comercial. La misión de Jesús no es política. La misión de Jesús no es una misión, hermanos, científica, aunque Él es científico. Y dice Pablo que en Él están reunidas, están todas las ciencias de las sabidurías en Él. La misión de Jesús, aquí dice que venía a hacer. Venía, dice, a enseñar. Enseñando. ¿Qué enseñaba? Lo que la gente no sabía. ¿Qué le enseñaba? A la gente le enseñaba cómo buscar a Dios. A la gente le enseñaba cómo orar. A la gente le enseñaba cómo cantar al Señor. A la gente le enseñaba cómo vivir en paz. A la gente le enseñaba cómo vivir en familia. A la gente le enseñaba cómo vivir en unidad. Esa era la enseñanza y muchísimas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Iba caminando y les iba enseñando. Y algunas veces se detenía, hermanos, allá en los cultivos de trigo, y se detenía el Señor para enseñarles, porque la gente allá andaba detrás de Él. Fíjense que Jesús siempre ha tenido gente que anda detrás de Él. Y nosotros esta mañana nos declaramos también como gente que andamos detrás de Él. Y la gente, hermanos, detrás de Él. Y cuando el Señor decía, qué bonito este trigal que hay acá. Y se detenía. El reino de los cielos es semejante, dice al sembrador que salió a sembrar. Y sembró, y parte de la semilla cayó acá, y la otra allá, y la otra allá, y la otra allá. Esta no dio fruto, esta otra no dio fruto, esta otra no dio fruto, y esta otra no dio fruto, y esta otra sí dio fruto. Y les enseñaba a la gente, hermano, que sabían mucho de la agricultura, y le entendían, porque les ponía esas comparaciones de lo visible, enseñándole lo invisible. Donde quiera que estaba, hermano, llegaba a enseñar. A la orilla del mar viene saliendo un montón de lanchas, hermanos, y los pescadores con la red.
y es el Señor Jesucristo: deténganse, le dice, el reino de los cielos es semejante a la red que una vez echada a la mar recoge de toda clase de peces, y empiezan a escoger lo uno entre lo otro. Lo bueno lo echan en cesta y lo malo lo tiran afuera. Los pescadores le entendieron bien, hermano, el mensaje a nuestro Señor Jesucristo, dando un mensaje de enseñanza. Nos enseña acerca del perdón, nos enseña acerca de la ofrenda, nos enseña acerca del diezmo, nos enseña, hermano, acerca de la adoración. El Señor dice: busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La gente aprendió tantas cosas, hermano, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde enseñaba? Dice, en las sinagogas. ¿Y por qué allí? Porque allí es donde se reunía el montón de gente los días sábados. Cuando Jesús, hermanos, andaba, la gente se reunía los sábados, no los domingos. Y aprovechaba el Señor a las sinagogas porque allá había gente. No porque sencillamente estaba guardando el sábado, sino porque quería enseñarles a la gente, hermanos, para que aprendieran del mensaje del evangelio. Siendo él un jovencito, dice la Biblia, San Lucas capítulo 4, entró, dice, a la sinagoga, y el principal de la sinagoga miró a toda la congregación y dijo: vamos a hacer pasar a alguien acá para que nos lea el rollo del libro. Así le llamaban a la Biblia, el rollo del libro. Y dijo: vamos a ver quién de los que están acá vamos a hacer pasar. Como que yo quisiera una lectura bíblica esta mañana, pero estoy seleccionando, escogiendo. Y el principal de la sinagoga miró a un muchacho que estaba allí con un recorte bien bonito, bien decente, con la camisa bien abotonadita, con los zapatos bien limpitos, y lo miró bien reverente. Y dijo el Señor, el muchacho que está allí, dijo, no sabía quién era, ese me puede leer un texto de la palabra. Y le dijo, muchacho de camisa color tal, pase a leer acá. Y el Señor iba, y yo creo que el grupo de gente, había muchos jóvenes que conocían a Jesús, pero no lo conocían como el Hijo de Dios, sino como el Hijo de José y María, y dijeron, se equivocó el principal de la sinagoga, ese muchacho no sabe leer, el muchacho no ha ido a la escuela. Si usted lee San Juan capítulo 7, versículo 15, dice de que Jesús no había ido a la escuela. Al menos la gente así lo sabía. No sabe leer, como que yo pase al hermano Will. Inmediatamente, no sabe. Y pasó el Señor, pero el Señor sí sabía que él sabía. Pasó el Señor con pasos lentos, pero seguros. Y le dijo, ¿y cuál es? Aquí está, le dijo, el rollo del libro. Está bueno, le dijo el Señor, y empezó a joyar. Dice que el rollo del libro era del libro de Isaías. Como era un rollo, hermano, y usted dice, ¿y cómo es ese rollo? Ya le voy a decir cómo es ese rollo. Los materiales que usaban en aquellos tiempos, hermano, para escribir algo, era como cáscaras de palo. ¿Cómo se llama? Hay, por ejemplo, el laurel. El laurel, entre la cáscara y el hueso del palo, hay una telita que tiene. Hay una telita. Entonces parece que a eso le llamaban como los pergaminos. Entonces hay un palo, hermanos, especial que tiene eso, y le sacaban esa cáscara y allí escribían. Y iban con alguna pega pegando los pliegos. Dicen que Isaías al desenrollarlo medía 60 metros. Es decir, como 3 veces el largo de este templo. Al desarrollar ese libro, allí abarcaba todo lo que se llama el libro de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Y el Señor empezó a desenrollar el libro, dice la palabra, y dijo el Señor, el Espíritu de el Señor está sobre mí. Está leyendo Isaías 60. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Estoy seguro que cuando estaba dando esa lectura el Señor, hermano, está diciendo, me ha ungido. Alguien que lea un texto con unción. Alguien que predica el mensaje con unción. Alguien que canta un himno con unción. Alguien que
ora con unción. Hermano, eso es maravilloso. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él me ha enviado a predicar libertad a los cautivos. Él me ha enviado a sanar a los enfermos. Él me ha enviado a darle vista a los ciegos. Él me ha enviado a sacar a los presos de la cárcel. Él me ha enviado a predicar el año agradable de la buena voluntad de Dios. Pero lo estaba haciendo con una unción maravillosa. Y los muchachos que decían que no sabía leer, mira, sí sabe. Y lo estaba leyendo el Señor ese texto, hermano, usando toda la gramática, usando todo, hermano, la puntuación, porque Él sabe leer más que nosotros. Y leyó ese texto. ¿Y sabe cuál es lo bonito de lo que dice Lucas 4:18 por ahí? Y dice, y después que terminó de leer, dice, el rollo del libro o ese texto al menos, los ojos de todos, dice, estaban fijos en él. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, ahora, dijo el Señor, se ha cumplido esta escritura en mí. Y eso sí tenía peso, hermano, porque nosotros venimos a leer lo que dice Isaías, lo que dice, pero nunca vamos a decir, hoy se ha cumplido esta escritura en mí. A partir de ese momento que el Señor estaba leyendo eso, como que estaba inaugurando su ministerio. Precioso, hermanos, que de ahí para allá el Señor iba a hacer cosas maravillosas y sublimes. Entonces, aquí está la misión de Jesús, enseñando en las sinagogas y predicando, dice, el evangelio del reino, porque hay una diferencia entre enseñar y predicar. Se va a ver, en los evangelios aparece predicación, pero aparece enseñanza. Y por cierto, abunda más lo que es la enseñanza que la predicación. Porque para la enseñanza, ese es un don. Es un don. Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oiga bien, pastores y maestros. Ese es un don. El don, hermanos, de la pedagogía. Esa persona ya dentro del ministerio del reino de Dios es un don. Esa persona tiene la habilidad de enseñar la palabra del Señor, pero ya para la enseñanza usted necesita traer un libro y traer una libreta y traer lápiz, hermanos, y hacer anotaciones, porque ese maestro tiene esa habilidad que en su mano un libro o la Biblia nosotros ya le hallamos otro sabor. El Señor es el mejor maestro. ¿Sabe que Nicodemo le dice maestro? ¿Sabe de que aquel doctor de la ley le dice maestro? Ajá. Sabemos que ha venido para esto y esto y esto. Hermano, lo consideraron como maestro. Para nosotros, Jesús es nuestro maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Y vino a enseñar, dice, en la sinagoga de ellos. Bendito día en que Jesús pasó por esa sinagoga enseñando el evangelio del reino de Dios. Y predicando, dice la palabra, el evangelio del reino de Dios. Ya para la predicación, sí, ya es diferente. La predicación es como la que estoy haciendo en esta preciosa mañana yo. Hermanos, que ya va un poco más acelerado, ya a través de un bosquejo, ya, hermanos, usando otras herramientas. Y el pueblo del Señor llenándose. Pero hay más posibilidades de aprender en la enseñanza que en la predicación. Porque en la enseñanza usted tiene posibilidades, hermanos, de hacer preguntas. Y en el mensaje nadie puede estar parando, predicador, mire, quiero que me conteste esta pregunta que traigo, porque no es un foro de preguntas y respuestas, sino que ya es un mensaje corrido. Pero Jesús lo hacía, enseñaba y también predicaba. Y lo hacía finamente, usando toda la oratoria, usando toda la gramática, usando toda, hermanos, ese fluidez de palabras maravilloso. Las multitudes se llenaban cuando escuchaban a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo se llenaba de la gloria del Señor. Y algunos decían, hombre, qué sabiduría la que tiene este muchacho. Qué fluidez de palabra. Qué palabras más pastosas, porque mire, hermano, ese es un don. Hay gente que tiene una ¿cómo se llama? Forma de hablar que se siente como el sabor cuando habla, como cuando ustedes están chupando
Hoy que nos ven en las redes sociales, fíjense que no dejamos de tener complicación para hablar. Porque si yo les digo a ustedes charamuscas, ¿quién no conoce las charamuscas? Pero en otros países charamusca es otra cosa. Pero como aquí no estamos en otro país, ¿va? Una charamusca de pura leche. Y usted no le echó nada de agua ni nada, hermano, es pura leche. ¿Verdad? Que al chuparla se siente como hasta algo pegajosita. Ajá, se le siente el néctar, se le siente lo sabroso, ¿verdad? Así era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente decía, ¿y que no es este el hijo de José, hombre? ¿Y que no es este el hijo de María? Sí, ya conocemos nosotros la familia, de dónde viene. Las hermanas ya sabemos los hermanos de él quién son. Y empiezan que José, que Simón, que Judas, que esto y lo otro. Y algunas hembras también. ¿Y de dónde este tiene tanta sabiduría? Que él es Dios. Él es Dios. Y siempre que Jesús enseña, el pueblo aprende. La señal, hermanos, es nosotros. El pueblo del Señor, el pueblo evangélico, es un pueblo que aprende. Usted ha aprendido muchísimo. Y aunque no sepa leer ni escribir el hermano, pero le pone cuidado a la palabra, aprende, porque este mensaje es misterioso, este mensaje es maravilloso. Usted y yo nos llenamos de ese conocimiento maravilloso. Entonces el Señor está con esa misión de enseñar al pueblo, predicarles el mensaje y sanarle las enfermedades. ¿Cuándo es que no hay enfermos, hermano? ¿Usted cree que la enfermedad es nueva? No, si dice Salomón, todo lo que decimos que ahorita es nuevo, eso ya fue, dice. Lo que ahorita creemos que es nuevo, esto ya pasó en otros siglos. Entonces, enfermos todo el tiempo han habido. En el tiempo de Jesús, también allí estaban los enfermos, repetimos el 35, parte B o C, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo me gozo cuando leo esto porque hay tantos enfermos en la actualidad. Y lo maravilloso del Cristo que predicamos, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que así como sanó hace 2000 años, nos está sanando hoy. Solamente le pongamos, hermanos, nuestra confianza, porque las mismas enfermedades que están apareciendo nos van a hacer acercarnos más a ese gran doctor por excelencia. Porque ahorita ha aparecido una enfermedad que a los primeritos que se está llevando es a los doctores y especialistas. No han hallado medicina. Y está el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Y no se pueden curar. Entonces aquí está la necesidad de acercarnos al gran médico por excelencia que se llama nuestro Señor Jesucristo. Sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Y era de choto, como dijo aquel. Y lo sanaba de gratis. No estafaba a nadie. Fíjese, hermano, que si el Señor hubiera querido hacer dinerito, miren, se hubiera hecho millonario de un momento a otro. Sí, monta, hermanos, una clínica en tal parte y que la gente venga. Y todo el que viene, porque la Biblia de eso dice, hermano, y todos los que le tocaron, dice, quedaron sanos. Sanos. San Mateo capítulo 8, versículo 14. Jesús vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Con tan solo tocarle la mano, la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él a muchos endemoniados. Este ya es otro nivel. Trajeron a muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Nada de exorcismo ni nada de truquería. Con la palabra. ¿Cuál es con esta palabra? Echó fuera, dice, a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Qué bonito, sanó a todos los enfermos. No le sacó dinero. Quizás algunos se querían atrever a pagarle. No necesitaba el Señor, no necesitaba, hermanos, sacarles el dinero. Y ahora algunas veces, hermanos, poca curación hay, pero hay mucho dinero que sacar.
Y hay médicos que ya cuando ven que no hay dinero, dice llévenselo, ya no tiene cura, dice. Por no decir ya no hay dinero, ya no tiene cura. Y lo bonito con el Señor es que a nadie le dice ya no tiene curación. El texto dice porque nada hay imposible para Dios. Lo dijo un ángel en casa de María. Nada hay imposible para Dios. Dios está sanando a muchísima gente, a miles de gente, hermano, de la enfermedad del COVID. Dios los está sanando. Dios los está sanando. Había una hermana que estaba ya casi agonizando, ya no respiraba, hermano, se oró por ella. Inmediatamente dice ella que sintió algo que entró a su cuerpo adentro caliente y le limpió, hermano, las vías respiratorias, las fosas nasales, le limpió los pulmones, hermanos, y la dejó completamente libre. Y de allí podía respirar normalmente. Esa es la gloria de Dios y esa es la obra maravillosa del Señor, el que vino a sanar a toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, dice. Dios es maravilloso. No dice que eran evangélicos a todos los que sanó. Dios puede sanar a todos. Porque aquí no dice, mire, que eran creyentes, que eran fieles de ir a la iglesia. El Señor hizo la obra para todo el pueblo, dice. Dice que hasta los achaques, hermano. Dice que sanó hasta los achaques del pueblo, porque hay enfermedades que son achaques. Es que hasta los achaques, señores. Si hay quien dice, mire hermano, viera cómo me está doliendo el pelo, fíjese. El pelo le duele. Pues si le duele, se lo sana. Una señora le habían cortado, hermano, le habían amputado la pierna. Y ya tenía como 2 años y ella decía que ese pie le podía estar doliendo. Como que es como psicológico. Así es que el Señor viene también y le sana ese pie que le cortaron hace 2 años. Porque viene a sanar también los achaques del pueblo. Vamos con el punto 3, ya vamos descendiendo. La visión de Jesús. Estábamos viendo lo que es la misión, ahora es la visión de ver. Diferente. Versículo 36. Y al ver, ahí está, miren. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Qué bonito. Vio las multitudes y en la multitud hay de todo, hermano. Fíjese que el Señor no andaba seleccionando. Los titulares, los que saben leer, los que tienen título, los que tienen licenciatura, los dueños de las grandes empresas. En nuestro país hay un movimiento que se le llama movimiento de el evangelio completo de hombres de negocio. Ahí le llaman el evangelio completo de hombres de negocio. Y los que no tenemos negocio, mire, allí los que califican son doctores, señores, juristas, doctores en medicina, grandes empresarios. Si son militares tienen que ser coroneles para arriba, hermanos de altos rangos. Allí un capitán no entra, hermanos, allí el de la mediana empresa tampoco no entra. Tiene que ser una persona que gurgurutea en este país. ¿Cree que vamos a caber nosotros ahí? No. Pero había un chiste, hay un señor que él es dueño de estar arreglando llantas, no es venta de llantas, sino que arreglando llantas. El taller le pone ahí en el rótulo el taller el pinchazo. Es de que las llantas se pinchan, ¿va? Entonces se lo llevan ahí, ya saben, los tallercitos, hermanos, son de ganar $4 porque le arreglen una llanta. Y él tenía sed de Dios y estaba escuchando anuncios de esa iglesia. Y entonces él dijo, al nomás terminar de arreglar esta llanta, yo me voy. Se bañó y no se bañó, medio chuco, hermanos, entra ya. Y él va a entrar a ese gran local donde están los hombres de negocio. Casi ellos no tienen templos, sino que las actividades las hacen en el hotel Camino Real, en el Sheraton que era antes, ¿verdad? Esos hoteles más así del confort casi no van, sino que ya de altas posiciones, donde se hospedan esos internacionales. Ahí es donde se reúnen ellos. Y llegó él ahí con sed de Dios, hermano. No, pero ahí están los policías. Y usted, señor, es que tengo sed de recibir a Jesucristo. ¿Y cuál es la profesión suya? Arreglar llantas. No, le dijeron, vaya, aquí es para hombres de negocio. Pues no están predicando el evangelio de Jesucristo, les dice.
Porque el Evangelio de Cristo, el Señor dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aquí vengo yo con necesidad de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese texto precioso, hermanos, dice así: y al ver las multitudes. Y cuando se habla de las multitudes, puede ser que hayan empresarios, puede ser que hayan licenciados, puede ser que hayan doctores, pero también ahí están los que andan vendiendo el diario de hoy. Ahí están los que andan vendiendo cabezas de ajo. Ahí están también los que, hermanos, andan vendiendo orégano, jengibre, mascarillas. Ahí están los lustradores de zapatos. ¿Sí? Ahí están, hermanos, el doctor, pero ahí está también el paciente, el profesor, pero también está el alumno, el patrón, pero ahí está también el mozo. A las multitudes. Nosotros somos parte de las multitudes. Pero gloria al Señor que Dios, hermanos, nos volteó a ver con ojos de misericordia y piedad. Y hermanos, y nos levantó. Ahí está la visión de Jesús. Nos vio a nosotros. ¿No se goza usted porque el Señor lo vio a usted, hermano? ¡Aleluya! ¡Amén! Natanael se gozó de que lo haya visto el Señor. Zaqueo se gozó de que lo haya visto. El texto dice que Zaqueo se subió al árbol y el Señor dice que lo vio. Y dijo Zaqueo: ya me vio, ya me vio. Pero ¿sabe cuándo se gozó más Zaqueo? Cuando le mencionó el nombre. Y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende. Y Zaqueo, hermano, representa a toda la gente pequeña de estatura. Que en el Señor, hermano, no está viendo estaturas, ni está viendo posiciones económicas, ni posiciones intelectuales, hermano, ni posiciones sociales, ni políticas, sino que nos ve a nosotros. Éramos parte del pueblo, de las multitudes, y de allí nos trajo el Señor. ¿Y ahora qué? Ahora somos hijos de Dios. Estamos sentados en sillas de príncipes para honra y gloria de su nombre. ¿Cómo nos vio? Dice la palabra. Aquí tenemos que dar en nuestra mente una mirada retroactiva hacia atrás. Dice que los vio como ovejas que no tienen pastor. Ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo está una oveja que no tiene pastor? Peluda, porque a las ovejas la lana se les crece, hermano. Toda peluda, nunca la bañan, echa un mal olor. Se ve aquel gran promontorio. Está quizás, hermanos, infestada de insectos. Flaca, porque no está bien alimentada. Fíjate que así estábamos nosotros, hermanos. Físicamente hay hermanitos que cuando vinieron al Evangelio venían todos peludos. Gracias a Dios que en ese tiempo no cruzaba el policía aquel. Y la dentadura como que nunca conocieron un cepillo, mucho menos pasta. Todo, hermanos, en un desorden tremendo. Bueno, si un predicador dice de que él antes de aceptar a Cristo no sabía, dice que la leche era más buena que el guaro, dice. Ya cuando vino él al Evangelio y le dieron un vaso de leche, dijo él: esto nunca lo había probado yo. Él decía que el guaro era lo mejor que había. ¡Qué buena! Dijo la leche, si esto es mejor. Imagínense de dónde venimos, hermano. Ahora, por eso debemos de gozarlo y estar agradecidos con el Señor, porque Dios nos vio como ovejas que no teníamos pastor. Mire, un animal que no tiene dueño, en otras palabras, hermano, anda en la calle, pues. ¿Se acuerdan antes que echaban caballos viejos a la calle? Sueltan ese animal, porque mi papá decía que el que tiene una bestia en la casa es de vivir esclavos de ella. Porque esos animales, hermanos, hay que andarlos de un lado a otro, amarrándolos, echándole comida y que haciendo esto y lo otro. Es vivir todo el tiempo. Y antes tenían trabajo las bestias, ahora por eso es que no hay, porque ahora ya no hay trabajo para ellas. Ajá. Pero cuando ya el dueño se cansaba, tírenlo a la calle, decía. En la calle, hermanos, los hipotes se montaban hasta 6 caballitos de arrastrado. Y después venían y le amarraban 20 latas en la cola.
Y el animal empezaba a asustarse por aquel ruido y pasaba por ahí a medianoche, mire. De ahí la gente, el diablo pasó anoche, dicen. Dicen que pasó, demonios son los que andan. Y hay gente que dice, yo vi, son 10 demonios los que van. Y es un caballo nomás. Y de regreso le cortan la cola. Eso pasaba con nosotros, hermanos, fuera del evangelio, en la vida que teníamos. El diablo hacía cosas con nosotros. Nos engañaban, nos golpeaban, hermanos, y nos levantábamos de esa vida, hermanos, y seguíamos en la misma. Nos vio como ovejas que no teníamos pastor. ¿Sabe cómo estamos ahora? Ahora el Señor nos ha traído al redil, dice la palabra. Ahora el Señor nos da el alimento a tiempo. El alimento es esta palabra que estamos recibiendo en esta preciosa mañana. El Señor nos cuida las 24 horas del día. Dice que somos ovejas de su prado. Dice que el pastor que pastorea ovejas en Palestina, él se encarga, hermanos, de los mete al corral, como quien decimos, al corral. Pero él se duerme, se atraviesa a la entrada de la puerta, allí es donde está el pastor dormido. No cierra puerta, sino que él sirve de puerta. Porque él dice, cualquier fiera que venga a agarrarme, a atraparme una oveja, se encuentra primero con el pastor. Imagínese que el pastor le pegue un manotazo a un león, ¿no cree que lo desperta? Luego, y dice, al corte, hermano, Jesucristo es el gran pastor y Él es la puerta. Él nos está, ¿por qué no pasan tantas cosas de tragedia con los hijos de Dios? Tenemos el gran pastor, hermano. Nos está cuidando todo el tiempo. El texto de Jeremías, de Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la misión de Jesús, de ahí nos sacó de las multitudes. Miramos lo último, así de pasadita, la misión de Jesús. Misión. Estábamos viendo es decir, la misión, la misión, la visión y la comisión es lo último que vemos, la comisión de Jesús. En el versículo 38 da esta comisión. Desde el 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a mi mies. La palabra mies está como representada, hermanos, frutos. Y representa como la iglesia del Señor. Y dice de que la iglesia a la verdad ha crecido, es mucha, y los obreros son pocos. Y fíjese que esta necesidad hace 2000 años estaba, y esta necesidad sigue estando. Porque los obreros no abundan. Los pastores no abundan. Los buenos hombres y las mujeres de Dios no abundan. Alguien dijo, hermanos, que en cada 3000 creyentes se levanta un buen predicador. Oiga bien, en cada 3000 creyentes tienen que haber 3000 creyentes para que se levante un buen predicador. Y escuché en una ocasión un predicador de Nicaragua que vino a apoyar un evento. El hermano Gigi Ávila era el que estaba predicando. Y dijo ese predicador de Nicaragua que hombres de la talla del hermano Gigi Ávila solo se levantaba uno cada 30 años. Oiga bien, de la talla del hermano Gigi Ávila, que él ya murió, se levanta uno nomás cada 30. Hay que esperar que pasen 30 años para que hay que esperar 3000 creyentes para que se levante un buen predicador, y 30 años para que se levante un predicador de la talla de estos ancianos que ya murieron. Sigue habiendo, hermanos, escasez. Fíjese que en todos los ministerios en nuestro país sobran los profesionales. Doctores, hermanos, muchísimos emigran para Estados Unidos ya teniendo su doctorado. Porque dicen, no, mano, aquí no la hago. Fíjese que a mí no me contratan. He ido a poner solicitud allá. Mire, se necesita ser hermano del diputado. Se necesita ser hermano del gobernador, se necesita ser un poco amigo del presidente para que tenga chance uno, de lo contrario no hay trabajo. A lavar servicios allá, a lavar platos calientísimos que salen allí mire, ve, y ese trabajo de lavar platos lo hacen aunque no sepan leer y escribir. Profesores, hermano, son miles de profesores los que están sin plaza. Ahí andan cortando guate.
porque no hay chance, hermanos, no hay donde emplearlos. Y así de todas las profesiones, ¿sabe dónde hay escasez? En el pastorado. Ahí hay escasez. ¿Por qué? Porque como esa no es una profesión, ese es un llamado del Señor. Ese es un llamado del Señor. Y algunos otros dicen, no, hermano, yo de eso no lo hago porque yo me muero de hambre. Sí, me muero de hambre, voy a ir a estar esclavizado en una iglesia. Y algunas veces los hermanos son mezquinos porque en las iglesias hay gente enemiga de que se le ayude al pastor. Ese tema le dan vuelo por todos lados y contagian a otro. Mira que el Señor no cobró, al Señor no le dieron ni un 5 y así sucesivamente. Entonces hay hermanos que crearon miedo y ya no. Por eso dijo el Señor, rogad, dijo al Señor de la mies para que envíe obreros a mi mies. Porque la iglesia necesita, hermano, obreros. La iglesia necesita pastores. La iglesia necesita hombres, hermanos y mujeres de bien para que hagan esta obra. Entonces, cuando usted ore, siempre diga, Señor, levanta nuevos obreros, Padre. Levanta nuevos obreros. Nosotros no tenemos más células acá por la escasez de los obreros que tenemos. Imagínense, cuando el Señor dijo, rogad al Señor de la mies, los discípulos dijeron, tenemos que rogar, pero primero los vamos a poner nosotros a la disposición. Porque el que ora para que Dios levante nuevos obreros y obreras, el que está orando es el primerito que le va a decir, Señor, aquí estoy yo. No sé si tú quieres usarme a mí, Padre, pero aquí estoy yo. Porque no se vale que estemos pidiendo que otros lo hagan. Y si yo puedo hacerlo, porque si Dios me manda a hacer algo, es que lo puedo hacer. ¿Ya? Y entonces aquí estoy yo, Señor, si quieres que yo sea el obrero o la obrera, porque pueden haber hermanas que pueden, hermanos, dirigir una célula y lo pueden hacer, y ya ha habido, ¿cómo se llama?, quien lo ha hecho y lo hacen muy bien. Pero esta es la necesidad de estar rogando al Señor que envíe obrero. Y esto es en serio, porque nosotros, hermanos, tenemos que ver con mucha seriedad eso. Entonces, en conclusión, hay escasez de obreros para la obra del Señor. No crea, no cualquier hermano se decide. No cualquiera dice, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy para que me uses, Padre. Pero esta es, hermanos, ¿cómo se llama? La misión y la entrega de nuestro Señor Jesucristo. No sé si esta mañana haya amigos, alguna persona que quiera recibir a Jesucristo. Nos gozamos ver los hermanos tiernos en la fe que se están congregando. Están viniendo hermanos al Evangelio, y eso, pues el congregarse es una señal de que nuestros hermanos quieren servir al Señor. En esta oración que nos despedimos, hermanos, quiero que oremos por los enfermos. Hay hermanos que están en casa esperando un milagro de parte del Señor y están pendientes con esta transmisión y este culto. Vamos a clamarle al Señor que el Dios de la gloria llegue donde ellos están, hermano. Y si es su familiar, usted póngale fe al Señor y diga, al llegar a casa a mi esposo lo voy a hallar diferente, a mi hijo lo voy a hallar diferente, a mi mamá la voy a encontrar diferente, a mi nieto lo voy a hallar diferente. O si este familiar está fuera del país, nosotros también decimos en el nombre del Señor, allá donde está ese amigo, donde está ese hermano, quizás postrado en cama, el Señor puede llegar allí donde está y libertarlo para honra y gloria de